ese código, como supongo que hemos hecho muchas veces, intentar entenderlo y luego adaptarlo a mi necesidad. El código básicamente lo que hace es coger un texto básico, plano, y lo encripta. Luego, pues, otro código de la misma persona lo que hace pues es poder leer ese código encriptado. Entonces dije, bueno, pues esto, si lo coloco de alguna forma, puede llegar a ser útil y es justo la solución que yo necesito, ¿no? Entonces empecé a meterme en este mundillo, pero repito, yo no tengo ni idea de encriptación. O sea, lo que he hecho, que tampoco tiene mucho mérito, pues es coger ese código de encriptar, desencriptar y adaptarlo a una necesidad que yo tenía. Entonces, bueno, pues la charla de hoy va sobre esto, de cómo puedo generar un fichero de licencia para distribuir aplicaciones, de forma que estas aplicaciones que yo distribuyo, puedo ponerle una cantidad de información, la que yo quiera, por la más clásica y básica sería pues una fecha de caducidad, por ejemplo, y en base a esa información hacer que haga cosas a mis órdenes. Esto no se mueve ahora. Entonces, bueno, una pequeña introducción al cifrado, simplemente hablar un poco de qué es el AES o este algoritmo. Luego he cogido un vídeo de internet, bueno, estaba hecho en Flash y lo he convertido en un vídeo para que veamos un poco, para entender cómo funciona este algoritmo. Es tremendamente complejo, es para matemáticos, pero bueno, a mí me resultó curioso. Y luego sí, donde nos vamos a centrar nosotros va a ser en lo que va a ser la parte que sí que he realizado yo, pues es esa pequeña aplicación en la que genero ese ficherito de licencia y luego pues he hecho otra o una simulación de lo que sería cómo implantar ese ficherito en nuestras aplicaciones distribuidas para poder hacer cosas. Y luego, si os descargáis esta presentación, pues os he puesto toda la bibliografía que yo utilicé en su día para llegar a hacer todo esto. Entonces, bueno, el cifrado tampoco voy a descubrir nada. Al final, ¿qué es? Un procedimiento que utiliza una clave para que tú un mensaje lo puedas mandar de un sitio a otro sin que la gente que lo intercepte por el medio pueda entender su significado. Entonces, hay muchas maneras y muchos tipos. La verdad es que es para volverse loco. Al que le guste, de verdad debe disfrutar como un enano, pero es para volverse loco. Y lo importante es que tú puedas mandar una información de un sitio a otro y si en ese otro sitio no tienen una clave que tú has generado, pues que no lo puedan leer, ¿no? Eso es básicamente un proceso de cifrado y utiliza un algoritmo, un código que al final es totalmente matemático y que te permite tanto convertir como desconvertir ese texto. Entonces, bueno, hay varios tipos. Hay 3 tipos de criptografía. Es la ciencia que estudia lo que es la encriptación, la simétrica, que es la que utiliza una clave secreta, una clave que utilizas para cifrar y descifrar. Esta es la que voy a utilizar yo, una misma clave que tengo en los 2 sitios y que la utilizo para encriptarlo y después en el sitio de destino poder leerlo. Una mucho más clásica es la que utiliza, por ejemplo, Hacienda, que es la de clave asimétrica, hay una parte pública y una parte privada, y claro, tienes que tener las 2 claves y además la privada solo se genera una vez, con lo cual también es un sistema bastante seguro. Hoy día, bueno, hay un tercer tipo, que es una mezcla de las 2. Hoy día yo seguí leyendo, me gusta, la verdad es que leer, aunque no entienda muchas veces nada, porque es bastante complejo, pero sí hoy día con la física cuántica y con los ordenadores cuánticos, pues lo que han conseguido es que poco a poco sea cada vez más difícil esconder, ¿no? Porque aquí lo que haces es, cuantos más bytes utilices para cifrar, para crear la clave, pues claro, más difícil es luego encontrar esa contraseña, cuanto más compleja sea. Cuanta más capacidad de cómputo hay, pues claro, más fácil es atacar a lo bruto a esa búsqueda de la clave, haciendo todas las combinaciones posibles, que es un poco lo que hacen los hackers, ¿no? Ir a buscar esas claves a lo bestia. Para eso necesitas mucha capacidad de cómputo. Entre los sistemas que hay, bueno, yo he elegido este porque es el que, digamos, el que
el más estándar y el más utilizado. La historia es esta que os he resumido aquí. Ya desde finales de los 70, pues, sobre todo los americanos estaban intentando encontrar un algoritmo, un cifrado que pudieran utilizar tanto para el gobierno como para las empresas y intentaban crear un estándar de cifrado. Entonces, bueno, hicieron concursos, fueron probando y haciendo pruebas y atacando a los que se iban presentando. Y bueno, poco a poco fueron descartando hasta que quedó uno, que es el Ringtail, que es el que utilizo yo aquí y que es lo que llaman Daesh. Ahora veis, si queréis leer la historia, en Wikipedia está bastante bien explicada y a partir de ahí podéis seguir leyendo y encontraréis un montón de información. Yo ya os digo, aquí no me quiero parar, yo apenas lo entiendo. Sí os voy a poner este vídeo, pero sí que lo he encontrado muy, muy interesante. De acuerdo, sí que os animo al que le guste, pues adelante, pero de verdad que es... Vamos a verlo, en vez de verlo en la web, que es un flash que tienes que ir dándole, yo me he preparado, lo preparé en un vídeo, a ver si nos deja, si mi ordenador me permite, y os lo muestro porque, bueno, es bastante curioso cómo toda la cantidad de cosas que hace para convertir, ¿no?, ese texto en algo ilegible y luego volverlo a reconvertir. A ver si por el ordenador pide el cambio. Bueno, ahí creo que va. No tiene sonido. A ver. Mientras quiere cargar, os adelanto cosas. Bueno, ya va. Me callo un momento y lo podéis. Bueno, tampoco tengo por qué callarme porque no tiene voz, ¿no? Pero a ver si arranca. Creo que en mi pantalla la imagen no puede. Si no os lo mostraré en la web. Creo que la imagen no puede, no lo soporta. Voy a intentarlo que lo veamos en la web. Se ve que WebEx pide demasiados recursos. De los que tengo yo, sí. Me pide demasiado, sí. Voy a pararlo por aquí. Voy a intentarlo verlo en el navegador. A ver si... Tampoco es que tenga un equipo muy allá. Y la verdad es que se nota, sí. Tampoco es que si no estáis familiarizados con esto y muchas matemáticas, no os vais a enterar de nada. Pero bueno, sí que resulta, yo por lo menos no me enteré, ¿no? Pero sí que me resulta muy curioso ver la cantidad de cosas y cómo lo han pensado para que sea muy difícil poder desencriptarlo, ¿no? Hombre, hace poco se puso de moda con el tema de la máquina Enigma, de los alemanes y la película. Y bueno, la verdad es que es un mundillo bastante interesante. De todas maneras, el código viene hecho y igual que el... No, creo que esto le está costando. A ver, sí, vale. Bueno, vamos a ver los detalles. Bueno, estos son... Está explicando. Vale, entonces es un texto plano, se encripta a través de una clave que vamos a poner nosotros y sale un texto cifrado, ya está. Y aquí un poco pues va a ir explicando, ya os digo, a mí me cuesta bastante seguirlo, pero echar un vistazo y si queréis ampliar luego, de aquí no me preguntéis nada porque no creo que sea capaz de explicaros poca cosa. Sí, un poco entiendo las líneas generales, pero no, realmente las operaciones que hace me resultan muy complejas. Este es el funcionamiento, ¿no? Este es el funcionamiento. Crea hasta nueve pasadas hasta que empieza a hacer transformaciones de columnas, empieza a hacer mezclas. La verdad es que es espectacular, ¿no? Cuando lo vi. Y esto es lo que hace.
minutos cada paso del encriptado. Ahora empiezo a mezclar las columnas. Yo ya estoy mareado de tantas vueltas de datos. Sí, yo de verdad que marea mucho, pero bueno, quería ponerlo porque el día que lo vi dije... Dios mío, No, lo digo en broma. ¿Sabes? Para desencriptar esto tiene que ser la bomba. No merece Lo digo en tanta broma, Luis, ciencia. lo digo Mi que pequeña parece aplicación no increíble. merece tanta ciencia. No, sí marea, sí, si no manejas... Porque fijaos la cantidad de cosas que hace, ¿no? Todo esto son operaciones que luego va a ir haciendo, va cambiando filas, luego empieza a mezclar columnas para llegar al final a un punto. La verdad es que lo eligieron y hoy día es un estándar. Se usan muchos, no, este no es el único, pero sí que es verdad que es el único que encontré con código en Visual Basic. No estaba, por supuesto, adaptado para Access. Esa ya fue mi cosecha, pero bueno, sí que me valió el tenerlo para Visual Basic 6, que bueno, me vino de cine. Bueno, esta ha sido Habéis visto que es tremendamente complejo y la cantidad de cosas que hace, ¿no? Ahora vamos a ver cómo aplicar esto, que es, para mí ya lo que resulta verdaderamente interesante es cómo aplicar esto, cómo utilizarlo esto para nosotros, ¿no? ¿Cómo funciona en sí lo que he preparado? Vale, hay que preparar una pequeña aplicación que es la que va a generar las licencias. La licencia va a ser un fichero de texto, TXT normal y corriente, y que yo voy a poder mandar como quiera, lo puedo subir a internet, lo puedo mandar por correo electrónico como yo quiera, ¿vale? Para luego leerlo en una aplicación en otro sitio. Entonces, lo primero que hago, este es el proceso completo que os lo pongo aquí, ¿no? Lo primero que hago es, voy a generar las claves y con una contraseña que yo ponga voy a generar las claves. Esas claves las voy a guardar en el registro. Cuando en la máquina de destino, luego eso sí que lo vamos a ver en código, ¿vale? No lo voy a desarrollar porque lo tengo ya desarrollado, pero sí que os lo iré explicando. Entonces, esas claves que yo genero en el registro de Windows, las dejo ahí y hago que desde la otra máquina se lean. Son las claves encriptadas que van a ser las que permitan que se pueda luego leer todo el fichero que yo envíe. Y evidentemente con una contraseña que va a ir escrita en mi código. Yo al destino le voy a mandar dentro del código esa contraseña y le voy a mandar dentro de una tabla que luego se borrará una vez que se instale en el registro, automáticamente la borro y queda ya la aplicación en el destino con el registro para poder leerlo y la contraseña para poder consultarla. Y a partir de ahí necesito el fichero de licencia. Yo en el ejemplo os he puesto pues estos datos, por ejemplo, una fecha de expiración de la licencia, número de licencias, un código de cliente, de qué país es, un tipo, en fin. He puesto estas como podría haber puesto otras, ¿vale? Se me han ocurrido poner estas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cojo todos esos datos, ¿vale? Porque la fecha de expiración, por ejemplo, son 8 dígitos. El número de licencia utilizo 2, ¿vale? En el cliente, en la versión de software, en el cliente, todos. Entonces yo lo que hago, construyo un mapa, que esto además le va a dar un poco más de fuerza a mi seguridad, porque además de poder desencriptarlo o no, tienes luego que saber dónde están colocados cada dígito para recomponer otra vez tú las cadenas, porque yo lo que hago es que lanzo todos estos datos, porque al final son caracteres sueltos, por ejemplo la fecha de expiración, los 8 los separo, no los pongo juntos, por supuesto, y luego he puesto un código para volverlos a juntar. Entonces, aunque tú descubrieras aunque pudieras descifrar el texto, tampoco podrías volver a montar esto tal como lo tengo montado si no supieras en qué orden los he colocado. Evidentemente, nadie se va a pagar a una aplicación nuestra de Access a perder el tiempo y los recursos que harían falta para desencriptarlo. Pero bueno, nos lo pasamos bien como otras veces, ¿no? Entonces, bueno, acá he enumerado cada dígito y ahora lo que hago es que construyo una
una matriz completa, bueno, no es una matriz, sino al final es todas las posiciones donde voy a colocar cada dígito. Meto encima un dígito de control, meto una Z por ahí en la posición 50, entonces, si veis ahí, pues tengo la posición 1, de la 1 a la 64, voy a generarlo de 64, se podría hacer de 128, se podría hacer lo brutal que se quisiera, pero bueno, yo creo que ya rizar el rizo ya es, para el nivel que por el muevo yo creo que es tontería. Entonces yo lo que he hecho es, pues bueno, la fecha que eran los primeros 8, pues tengo el 1 lo tengo en la posición 10, el 2 lo tengo en la 51, ¿vale? Lo he colocado. Y luego unos espacios en blanco. ¿Qué haré con el código? Rellenar esos espacios en blanco con aleatorios. Le meto una función randomize y le voy metiendo aleatorios, lo voy llenando. Luego, cuando lo encripto, cuando lo desencripte, pues tengo que tener esta tabla para saber que en la posición 10 está el primer dígito de la fecha y que en la posición 51 está el segundo, para poder luego recomponerlo y leerlo, ¿no? Esto al final es lo más sencillo de todo, pero bueno. Entonces, tengo esta tabla que tengo que tener siempre a mano para luego no liarnos, sobre todo a la hora de desarrollar nuestro código ya propio, ¿no? Después de esto ya cifro y sale un fichero que tiene esta forma. Esta es la forma que va a tener lo que habéis visto antes, de una fecha, un código de licencia, un código de cliente, ¿vale? Va a acabar teniendo este aspecto. Lo voy a meter en un fichero de texto que le llamo licencia. He puesto una extensión LCS para que no lea directamente un bloc de notas, pero que se puede hacer es texto plano, puro y duro, ¿vale? Y este va a ser mi ficherito, lo que voy a generar. La aplicación de destino lo que va a hacer es buscar este fichero, descifrarlo y depende de lo que ponga, hacer cosas. Esta es un poco la idea de todo esto, ¿no? El siguiente paso, una vez que ya lo tengo generado, pues voy a hacer leerlo en la aplicación de destino. Tengo una aplicación distribuida que lo primero que tengo que hacer es encontrar una manera de validar esa licencia. ¿Vale? Genero una primera instalación, como os he comentado antes, y genero una entrada del registro. Y ahí guardo la clave y la contraseña de la clave, que son las que luego voy a utilizar. También están encriptadas, ¿vale? Yo lo guardo en una tabla que le he llamado usisvalidate y luego la borro. Esto es mi aplicación, le podía haber llamado como hubiera querido, ¿eh? Le he puesto ese nombre, pues poner. Lo que hago es que luego asocio a la aplicación, le hago buscar el fichero de licencia, lo leo y lo compruebo. Lo desencripto y a partir de ahí ya ejecutamos las acciones que nosotros queramos en base a lo que hemos escrito ahí. Este sería un poco todo el montaje de lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta. De encriptación no, por favor. De esas no me hagáis ninguna. Si alguien quiere preguntar algo, que lo haga por el chat, que le he quitado el sonido a todo el mundo. Ah, vale. No sé si, supongo que el chat me aparecerá. Hola, no tengo micro. Ah, sí me aparece el chat. Y luego os he puesto aquí pues los enlaces de lo que yo utilicé. El código que voy a utilizar lo saqué de estas webs que veis aquí y luego pues bueno, los tuve que adaptar un pelín y estas fueron las publicaciones que yo manejé y fui leyendo para hacer esto. Os las dejo en la presentación por si alguno tiene curiosidad o interés, pues que bueno, que las tenga. Voy a salir de aquí y nos vamos a ir a las aplicaciones. Entonces, lo primero, una aplicación a ver si me deja mi pantalla, una aplicación que genere los ficheros de licencia. Se ha vuelto a poner esto en marcha, perdón. A ver. Si ahora quiere... Vale. Esta pequeña aplicación, ahora lo vais a ver, simplemente es muy sencilla, porque básicamente lo que tiene es el código. Vale, lo primero que hago, bueno, como veis es bastante sencillita.
Y además la he dejado preparada para que se hagan las cosas por pasos, ¿no? Aquí tendría a la parte derecha los campos que yo quiero utilizar, que los estoy guardando en una tabla, y serían mis ficheros de licencia, que se lo mando a un cliente. Yo podría hacer pues todas las licencias que yo quisiera, de los tipos que yo quisiera. Las voy guardando en una tabla y listo. Y desde aquí lo que hago es que voy generando los ficheritos de licencia. Lo importante es que esté el registro limpio, porque como voy a utilizar el mismo ordenador y está pensado para 2 ordenadores distintos, pues en el entreacto tengo que limpiar el registro para que no se confunda, claro. Entonces lo primero que hago, voy a generar las claves. Las claves, como os he comentado, ya habéis visto en la presentación, se generan y se guardan en el registro para luego poder ser utilizadas. Entonces yo genero las claves y le tengo que poner una contraseña, que es también la fuerza que tiene este sistema, es cuando lo hemos visto en la primera diapositiva. Voy a ponerle, por ejemplo, contra $. Aquí le he puesto máximo 8 caracteres, lo tengo todo bastante bloqueado, igual que los campos del fichero de licencia, pues también dígitos muy concretos. Eso sí, hay que tener cuidado, porque si utilizas un número distinto de dígitos, los espacios en blanco también es un carácter, entonces luego te puede generar errores. Entonces lo que he hecho es limitarlo, decir, bueno, pues esto es un campo fecha, no hay duda, el número de dígitos que tiene, pero bueno, este va a ser un campo de 6 dígitos, este va a ser de 3, este de 2, este de 1, este de 8, y lo voy a rellenar exactamente, porque me pasó al principio que era de 6, ponía 5, claro, luego ese espacio en blanco también es un carácter y él lo lee como un carácter y me descontrolaba. Entonces lo mejor es trabajar con dígitos cerrados. Ya genero la clave y ya con esto, ahora vamos a ir a ver el código. He generado las nuevas claves que voy a utilizar para encriptar y desencriptar. Voy a salir de aquí y nos vamos a ir dentro y le vamos a echar un vistazo al código y una vez que lo veamos, que lo veáis, ya lo pondremos a funcionar y ya lo vemos cómo funciona por dentro. Entonces, bueno, vamos. El código original contiene 2 módulos, un módulo normal y un módulo de clase. El de esta aplicación contiene las funciones de encriptar y desencriptar. El de la otra aplicación, el de la distribuida, con poner solamente la parte de desencriptar, la parte de encriptar no hace falta que la pongamos, evidentemente. Entonces, si observáis este módulo, que utiliza las funciones de encriptación, ¿vale? Está tal cual, original. Yo aquí no he tocado nada, simplemente pues alguna palabra a lo mejor he adaptado o algo, pero está básicamente tal cual lo desarrolló originalmente su creador. Y luego está el módulo de clase, que este es el que hace todas las operaciones que hemos visto en la película, en el vídeo. Phil Fresley, que es de la web donde yo lo cogí, lo que hizo es el que creó o adaptó a Visual Basic. Entonces también pues he puesto aquí su nombre porque a fin de cuentas este módulo, que aunque lo crearon los otros 2 que son investigadores, este chaval, pues este es el que fue el que creó todo esto, que ya está en Visual Basic. Poco he tenido que tocar, está el que hace todo lo que hemos visto ahí. Si queréis verlo con calma, lo podéis ver. Es de verdad, yo hay momentos que me pierdo. He intentado hacerlo paso a paso y la verdad es que hay momentos que ya me pierdo. Pero sí que lo vamos a ver funcionar y sí que nos vamos a hacer un poco una idea, ¿vale? Está tal cual original. Yo me he limitado a aprovecharlo, darle pequeños toques que me hacían falta y listo. Al principio me costó un poco que funcionara, pero bueno, al final sí que funcionó, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprovecho todo esto y hago el fichero de licencia? Pues he creado unas funciones aquí, unas rutinas para convertir todo ese texto que hemos visto, pues ir colocando donde toca, en las posiciones que toca, el carácter que yo quiero y el resto las meto con algo aleatorio, que me genere él números aleatorios y entonces construyo la cadena.
Esta es la de crear y luego tengo otra que lo que hago es que la leo al revés. Vale, esta es la parte que he hecho yo, que es bastante sencilla. Es muy laboriosa porque tienes que estar muy atento, son cada posición, no puedes cometer un error, pero totalmente muy sencilla para el nivel que manejáis todos vosotros. A nivel de programación me refiero, ¿vale? No tiene ningún secreto, no hay nada raro. Es más la laboriosidad que otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho esto? Vamos a ver que os voy a enseñar dónde ha grabado, porque lo graba siempre en el registro. Os enseño dónde he grabado si quiere. Ya hay una dirección que utiliza de estándar las aplicaciones de Visual Basic. Lo único que he hecho es ponerle un nombre. Un segundo. ¿Cuántas veces me lo va a abrir? Vale. En el registro, en el usuario, software, Visual Basic y VBA, veis aquí abajo, mi aplicación. Aquí. Esta es la entrada que he generado con el programa. Y aquí tengo la contraseña y la clave, las dos encriptadas, para utilizar. ¿Qué hago yo con esta información? Esta es la que voy a coger y la voy a pasar a la aplicación mía. Es la que luego me va a hacer que se entiendan la una con la otra, ¿vale? Entonces, simplemente es para que veáis dónde lo genera. Aunque le he puesto también aquí un botón para directamente eliminarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, relleno los campos, lo que yo quiera, ¿vale? Y digo, bueno, pues voy a generar con esto un nuevo texto. Ese nuevo texto, ¿qué es? Lo que hemos visto. Es un texto plano donde dentro pues está todo lo que yo he escrito y el resto me lo ha rellenado él con aleatorios. Ya esto sería complicado entenderlo. O sea, si alguien quisiera ponerse solo con esto, pero bueno, esto de momento no sirve de nada. Aquí lo que he hecho es generar un texto y ahora lo que voy a hacer es encriptarlo. Lo voy a encriptar con todo lo que hemos visto hasta ahora, con la contraseña que hemos elegido. Vale, pues ya tengo el texto. Y a partir de aquí, esto ya es mi fichero de licencia. Aquí dentro ya tengo toda la información de los campos de fecha, cliente, número de licencias, etcétera. Ya lo tengo aquí metido. ¿Vale? Entonces, creo mi fichero y listo. Ese fichero, bueno, lo tengo puesto para que lo genere en la carpeta donde esté, ¿vale? Y si lo vemos, si lo intento abrir, evidentemente no me va a dejar por la extensión, que le he puesto una extensión que no entiende, pero no deja de ser un fichero de texto plano, puro y duro. Vamos a abrirlo con el bloc de notas y lo vemos. Si quiere. Vale. No deja de ser más que un texto ininteligible que si lo viera alguien pues no serviría para nada. Muy bien. Jolín, pues cuántas veces lo he abierto. Vale. Este es el funcionamiento. El resto es por si queréis ver cómo desencriptarlo. Es decir, el proceso que he hecho hacia un lado lo puedo volver hacia atrás, ¿vale? Con desencriptando y por eso he puesto estos botones. Pero básicamente lo que yo buscaba era eso. Ya he generado mi fichero de licencia. Para mi aplicación, lo que voy a hacer, vamos a ir a la otra aplicación y la voy a preparar. Claro, está pensado para trabajar en dos ordenadores distintos. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que haría normalmente? Tendría esto vacío, voy a vaciarlo porque tiene cosas de pruebas y rellenaría la tabla con la contraseña y con la clave. Para eso tengo que coger las que he generado, tienen que ser las mismas. La cojo aquí y se la pongo en la aplicación. Vale,
Esta sería la aplicación que yo voy a distribuir. La licencia todavía no la he leído, está vacía, y sí que en el código le he puesto una constante con la contraseña para que lo pueda leer. Y se la he puesto aquí. Vale, aquí tengo una contraseña, la que he utilizado allí, vale, que he puesto aquí la contraseña de la clave para que el programa la pueda leer. Y luego solo tiene, del módulo que hemos visto, solamente la parte de desencriptación. El resto ya lo he pulido y he dejado solo lo estrictamente necesario para desencriptar. Entonces, digamos que esta sería la aplicación. Ahora ya la tengo preparada para distribuirla. Como es el mismo ordenador, voy a cargarme las claves y voy a dejarlo limpio como si empezáramos de cero. Entonces, me las voy a cargar siempre con la contraseña. Aunque veis, está puesta aquí en la pantalla para las pruebas. Ya las he eliminado y en el registro, aunque estén aquí, pero ya no están. Vale, ya me las he cargado. Simplemente es porque es el mismo ordenador. Si fuera el otro, ya me daría exactamente lo mismo. Con lo cual, esta parte ya la tengo. Ya he creado mi fichero de licencia, lo he ordenado como yo he querido y lo he encriptado. Lo he pasado a un texto plano y ya he colocado las variables importantes en mi aplicación distribuida. Entonces, esta aplicación, pues bueno, cuando yo la abriese, pues haría cosas. Una primera cosa que tendría que hacer es descubrir si es una primera instalación para coger esas claves y esa contraseña que yo le he puesto en esta tabla oculta, cogerla y grabarlas ya directamente en el registro para que queden en el registro, de forma que cuando yo mande el fichero de licencia, o en el futuro le puedo mandar otro, puedo ampliar el plazo de licencia, puedo hacer cosas. Entonces esto ya me va a valer, ya lo voy a tener, ya lo puedo utilizar a mi gusto. Entonces, como es una primera instalación, vale, lo primero que hago es generar otra vez las claves de registro. ¿Vale? Las he vuelto a generar aquí, porque ha detectado que era la primera instalación, no hay claves, pum, las genero. Y ahora voy a cargar el fichero. Entonces, el fichero el trabajo de la carga, ¿cuál es? El trabajo de la carga es lo que hemos visto antes. Ahora lo va a coger, lo va a desencriptar, lo va a leer, y aquí ya, por ejemplo, ya está leyendo que quedan 365 días porque le he puesto el 17 de marzo de 2017, por ejemplo. Cuando voy a volverlo a abrir otra vez y así veréis por qué he cargado el resto de datos de la licencia. ¿Vale? Aquí os los he puesto. Cuando lo vuelves a abrir ya lo lee. Ahora ya lo ha desencriptado. Del 17 del 3, 5 usuarios, versión de software, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la idea base. ¿Cómo montarlo luego? ¿Cómo ejecutarlo? Cada uno, ahí la imaginación libre. Pero la idea, yo creo que ha quedado clara, no me voy a extender mucho más, es poder manejar tú el software que entregas por ahí, incluso aunque sea regalado o si haces o mandas demos, pues convertirlo en demos realmente que a través de fechas de caducidad pues luego te resulte sencillo hacer que hagan cosas o que hagan otras, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Admito preguntas si no son difíciles. Ahora sí que ¿me estáis escuchando o llevo un rato hablando aquí solo? Porque como yo no oigo nada. Llevas un rato hablando solo, no te ha oído nadie. Vale, gracias. gracias. Así te oímos. Gracias, Conrad. Menos mal, porque ha habido un momento que digo, estoy solo, no sé, estoy bobo aquí yo hablando solo. Buenas noches. He abierto todos los micrófonos, igual hay un poco de ruido. Sí. Hola a todos. Si queréis preguntar alguna cosa, yo estoy a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué tienes que guardar eso en el registro de Windows? Porque luego yo la necesito. O sea, esto genera una clave, ¿vale? que tienes que leer. Entonces lo que hago es guardarla ahí para luego leer. Hombre, podría ponerla en el código, sí. ¿Sabes? Al final la tengo que tener. Podría tenerla de otra forma, se me ocurrió esa. El registro es porque me resulta muy cómodo. Y es un sitio que está escondido
Bueno. Y ya está. No tiene por qué ser el registro, ¿eh? El registro me lo inventé yo. Podría hacerlo todo vía El código. código, ¿verdad? Vía código y se acabó, y vía tablas. Podría hacerlo así, ¿eh? Sin problemas. Y la tabla las tablas, o que la tengas oculta, se podrían desocultar, ¿no? A ver, no te he entendido la pregunta. Esa información que tienes en las tablas no es accesible. Ahora ya no, porque fíjate, la he borrado. Ahora ya lo que he hecho es sacarla. La idea era que no estuviera ahí, ¿sabes? Digo, que no estuviera ahí. Aunque sea accesible, pero está encriptada. Es decir, tú siempre vas a necesitar juntarlo todo, ¿sabes? Ajá. Necesitas el proceso de desencriptación, necesitas el algoritmo, que lo tienes en el código, necesitas la contraseña que tú has generado, que sí va en la aplicación, y necesitas la clave, que es lo que generas aquí. Entonces, si no lo tienes todo junto, va a ser muy difícil. Entonces yo lo que hice fue, lo saqué al registro precisamente para que no estuviera en el software. ¿Que lo puedes juntar? Por supuesto que sí. ¿Podría sacarlo todo de la aplicación de Access? Claro que sí, y desencriptarlo. O sea, al final estamos hablando de seguridad, que si uno quiere y va a por ello, sabes que hoy día hasta las más complicados caen, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de aplicaciones sencillas y que vamos, no creo que nadie se pierda ni un minuto de su tiempo en intentar desproteger estas aplicaciones. Si creas un MDE con una aplicación en un MDE y así con este sistema, pues bueno, ya no es tan sencillo que te cojan el programa. Desde luego Access siempre será Access. Luis, buenas noches. Hola. ¿Qué Hombre, tal? Antonio. ¿Qué tal? Te ¿Cómo conocido por estamos? la voz. Hola, cuéntame. Nada, mira, estaba pensando. O sea, que seguimos con la idea de que el Access va a ser el sustituto de los ejecutables, ¿no? Mientras tenga comunidad y gente como nosotros apoyándolo, no tienen por qué abandonarlo. Access es una buena aplicación. No, esta presentación le da un aspecto más profesional. Yo creo que este tipo de cosas sí profesionalizan esos programas. Yo creo que Excel y Access, bueno, el paquete Office es difícil que, hombre, no sé si cambiarán con los precios o no sé al final del futuro, pero evidentemente Access sigue siendo una aplicación muy potente, muy sencilla y que mientras tenga por detrás una comunidad grande como sigue teniendo, van a seguir desarrollando. Todos los que estamos aquí estamos porque lo usamos de una forma u otra, más o menos profesional o más o menos en nuestro trabajo, pero lo usamos todos y seguimos con los años, llevamos muchos años con ello. Entonces, sí, bueno, pero la filosofía es abierta, es más abierta que cerrada, ¿no? En este sentido. Hombre, nosotros aquí fíjate si compartimos, yo de hecho claro, casi todo es más el código difícil, pero bueno, si tú sabes que tú y yo nos conocemos, sabes que me dedico a la consultoría y a veces hago aplicaciones para las empresas y a mí me daría igual dejársela abierta, pero es que te lo hacen polvo, entonces lo mejor, pues oye, la cierras, la dejas hecha aplicación y, y que la usen bien como un programa cerrado y que nadie puede tocar. Y luego si se te queda pequeño le metes SQL o otra base de datos y fíjate si tienes una aplicación potente. Pues enhorabuena por la presentación, muy buena. Yo no sé si me he perdido, pero ¿qué pasa dentro de 365 días? No, te has perdido. No, lo que tú quieras que pase. Lo que tú quieras que pase. Eso no has enseñado, que la aplicación se cierre o no, lo que sea. Tú quieras. No, yo le he puesto una fecha de caducidad, que es 13 de Eso marzo de 2017. Entonces, quedan 335 días para renovar licencia. Yo puedo ponerle una función, puedo meterle una rutina que diga que vaya leyendo y cuando quede día cero, se apague. O borre o haga alguna putada, no sé. Eso no nos lo has enseñado, pero la idea es hacer cosas de esas, sí, vale. No, la idea es que cada uno haga lo que quiera. Luego, después de 365, igual se amplía sola, no sé, lo que queráis. Luego al final esto es es información que tú luego vas a utilizar a tu gusto, como tú quieras. Y claro, la primera que te viene a la cabeza como ejemplo es: yo hago una aplicación y doy una demo. Pues demo 30 días. Pues vale, yo aquí con este sistema pues lo tengo muy fácil. A los 30 días puedo hacer que la aplicación se abra y se cierre. Sí, o lo que yo un quiera. Comentario.
Sí. Alguien ha dicho por ahí algo de hacer una putada. Ojo, creo que no se pueden borrar los datos. Los datos son del usuario aunque la aplicación sea tuya. Le puedes impedir el acceso a ellos, pero no borrárselos. No, me refería al código tuyo, a tu... ¿Sabes? No la base de datos, sino a tu código que deje de funcionar, que borres una función. Sí, exacto, eso sí. Claro, a eso me refería, ¿no? Los datos, por supuesto. Pero no, eso es un ejemplo y es un poco una broma. Es más decir, bueno, pues hago una demo. En una demo se vería bastante claro. Una demo que dure 30 días y en 30 días pues te restrinjo ciertos apartados. Te dejo... Sí, o limitar los datos. No puedes meter más de 100 datos a partir de 30 días o lo que sea. Sí, lo que tú quieras. Es que aquí ya luego el código para hacer las restricciones lo haces tú. Aquí lo que te has puesto es el marcador que te va a decir en qué momento lo tienes que hacer. Entonces te pones una fecha o te pones lo que tú quieras. Entonces tú te pones el marcador. Cuando se alcance ese marcador, entonces tu código actúa para hacer lo que tú decidas que tiene que hacer. A partir de ahí, hasta luego, Conrad. A partir de ahí, pues cada uno pues lo que necesite. Incluso a lo mejor esto no te vale ni para nada, ¿sabes? De hecho, yo lo he utilizado muy poquitas veces. Pero tiene su utilidad. Sobre todo para las demos. Para las demos sí que la tiene. Oye, Luis, ¿y tienes algún truco para evitar que vuelvan a renovar la licencia? O sea, que vuelvan a empezar con la licencia otra vez y la vuelvan a instalar y la vuelvan a instalar y la vuelvan a instalar. ¿Esta? No, porque la licencia no la puedes volver a instalar. Tendrías que cambiarle la fecha dentro y busca qué dígito es y por cuál lo cambias. No, pero si lo mandas un archivo... Ah, claro, ya. Sí. En el fichero, claro. Sí, pero si no tiene fecha de caducidad, por ejemplo, imagínate, es una licencia completamente ilimitada. ¿Cómo haces para que esa licencia ilimitada no se la pase a mandas un archivo de licencia, no se la pase a un amigo y se la pase a un amigo? Lo pase va a necesitar la contraseña, tu software y luego las claves del registro, que ya no están en el programa, ya están en el registro guardadas. Entonces va a necesitar todas las cosas. Claro, y el programa para luego desencriptarlo. O sea, tu aplicación. Entonces sí, podrían copiar, pero claro, aunque copiaras la clave aunque te llevaras el fichero de licencia y el software, te seguiría quedando el registro en el ordenador. ¿Me entiendes? Que también llevártelo. ¿Que se podría hacer? Uno experto. Es que hasta te pueden romper cualquier cosa, eso es evidente. Esto es simplemente, pues poner unas trabas de un nivel básico, que es al que estoy hablando, ¿no? Por eso también lo saqué de la aplicación, también para evitar que la aplicación... Hombre, puedo meterle más cosas dentro, ¿sabes? Que el fichero de licencia tenga solamente un uso. ¿Sabes? Que cuando se cargue una vez, yo poner un marcador que cuando se cargue una vez ya no permita que se vuelva a cargar. Eso lo puedo hacer. ¿Sabes? Cuando he hecho yo la función aquí de cargar, que luego ya sabe que lo ha cargado, ya sabe que lo tiene, yo ahí puedo meter donde a mí me dé la gana, en una tabla o donde yo quiera, una marca, y que si está así ya ha cargado la licencia, con lo cual el siguiente, aunque te copiara la aplicación, se la llevara, te copiara el registro, seguiría dándole un error. Si al final quieren llevarse, no se lo van a llevar. O sea, si no, pues bueno, se puede poner por ahí. Así esta es una manera de ponerlo. Bueno, a mí me encantaría desarrollar una aplicación que tuviera hackers detrás, intentando piratearla, vamos, sería un gran mérito. Incluso si quieres, puedes ponerle... ¿Perdón? No, a ver, me parece que no se me oye bien. Digo que incluso se puede hacer que la aplicación te envíe primero un código que sea leer el número de serie del disco duro, por ejemplo, y utilizarlo para encriptar la clave. Yo lo tengo hecho, realmente en este ejemplo no lo he puesto, pero yo lo tengo así. Eres Javier, ¿no? Me ha parecido ver. Sí. No, soy Antonio. ¿Me escuchas? Antonio. Sí, Antonio.
Sí, yo realmente en el original mío que tengo le meto el disco duro, sí. Sí, lo vi hace muchos años en uno de los foros, cómo sacar el disco duro, me gustó y se lo metí. Yo en mi generador de licencias, lo he hecho pues un poco de ejemplo para daros, pero esa idea es muy buena, porque entonces sí que allá es muy difícil, ya no lo puedes cambiar de máquina. Esa idea es muy buena, sí. Con esa ya sí que olvídate, por mucho que copies dentro de lo que es la clave, va metido el disco duro, con lo cual se acabó. Incluso puedes tomar hasta el número de serie de la BIOS, el número de serie del ordenador. Mira, ves, eso hasta ahí no. Yo lo del disco duro sí que lo tengo pero de la BIOS, pues sí, todo lo que sean impedimentos se pueden poner muchos. Yo creo que al final, para un usuario normal, incluso avanzado como podamos ser nosotros, de ponerse estos impedimentos, yo no sería capaz de salir de aquí. Yo personalmente con mi nivel no. Con el Windows Scripting Host me parece que puedes sacar el número de serie de la placa base, el número de serie de la BIOS, el número de serie del equipo, el del disco duro, hasta el del procesador, que me parece que Intel lo quitó al final. Entonces imagínate si tienes ahí material para ponérselo difícil al que copie de un equipo a otro. Pues sí, simplemente le dices, oye, necesito que corras primero este software que va a generarme unos datos de identificación. Y ya está. Sí, y con eso ya te lo envían, lo puedes enviar incluso encriptado y usarlo ya para generar la clave. Es más, fíjate, yo en uno de los software que tengo lo que hago es que cuando alguien se lo instala me manda un correo. Y se lo activas. ¿Eh? Y se lo activas. Me manda un correo avisándome de que hay un usuario. Entonces, tú imagínate, en ese correo, por ejemplo, podría llevarme el código del disco duro y generar el fichero de licencia contra ese usuario. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Lo que estamos... Si nos ponemos aquí a pensar, sacaríamos 20.000 maneras de hacerlo que serían bastante seguras y difíciles de meterle mano. Esto simplemente es, aquí tenéis la base y a utilizarlo como creáis oportuno, pero da mucho de sí, ¿eh? Da mucho de sí. También el número de usuarios conectados, ¿sabes? Que te permita, por ejemplo, estar 5, pues que no se puedan conectar 6. Cosas así. Pues todo eso yo considero muy interesante. Oye, Javier Loen, al que le he quitado el sonido porque estaba haciendo mucho ruido, dice por el chat sí. que hay programas de ingeniería inversa que pasan de MDE a ACCDB. Claro. ACCDB no lo sé. ¿Alguien lo conoce? Sí, en alguna ocasión he visto una web en la que decompilan, por decirlo de alguna manera, los MDEs, no sé si a CDB o a MDB, pero vamos, también es cierto que algún comentario que he leído al respecto era que tampoco eran demasiado fiables, pero sí, yo sí te está claro. recuperarán todo el código tal cual, ¿eh? Cuando todo el mundo, o sea, cuando alguien tiene mucho interés, llega hasta el final. Eso está claro. No, como dice Chea, ojalá tengamos un hacker detrás ahí intentando quitando el código a nuestro programa. Ojalá. Javier se ríe porque dice que no tiene micro, pero no tendrá micro, pero seguramente su ordenador sí, entonces se lo tengo que estar quitando porque hace ruido. O sea, pues ese software que dices que convierte de MD a MDB o de ACCD a la versión abierta, al ACCDB, primero es bastante caro y segundo, les tienes que demostrar que tú eres el autor y que necesitas devolverlo al formato original. Bueno, eso es lo que te cuentan ellos. Pagando luego la verdad, les dará igual. Sí, no sé, yo nunca se me ha ocurrido, no lo he necesitado, vamos, no lo he necesitado. Sí que una vez, últimamente hago, bueno, ya hace años, muchas copias, ¿no? Abiertas siempre, porque un día sí que la lié, me cargué una semana de trabajo, sí.
Solo. Antes de una. La lié gordísima y luego ya no tuve manera. Pero bueno, eso fue, así se aprende. Bueno, yo creo que con esto os va a dar juego para hacer cosas. Buenas noches, no sé si me oye. Sí. Perfectamente. Sí. Oye, no, sí, claro, exacto. Es una de mis preocupaciones es fiable el tema de compilarlo a CCDB, perdón. Cuando, pues bueno, pues si te lo desencriptan, todo lo que has hecho no valdría para nada, en teoría. Ese es el santo problema que creo que tenemos. De si son fiables exactamente la descompilación. O sea, es decir, si hay descompilación pura y dura, por mucho que vaga, por mucho lo que quieras, se saltan todo como se saltan todas las cosas. Esa es un poco la historia. El tema de la aplicación me parece que es un mogollón de óptimo. Me ha gustado la idea, la encriptación, etcétera, etcétera. Pero el problema es el siguiente, que vale, si te pueden coger el código, es decir, que no puede pasar o sí puede pasar, cogen, te lo quitan esas 2 líneas, adiós. Yo creo que no es tan fácil lo de descompilarlo. Sí que existían programas que te lo pasaban de MDE a MDB, pero con ACCDB no lo he visto tan claro. Y luego ten en cuenta que es que protegerlo no solo lo tienes que proteger compilándolo sencillamente. Puedes además añadirle una contraseña, entonces la contraseña también lo cifra. Sí, pero la sacan de una tabla, por así decirlo, o te lo sacan del propio código. La contraseña, le puedes poner una contraseña al código. Sí, pues te la pueden sacar del código, estamos en lo mismo. No, sí. ¿Cómo te saca la cosa? A ver, ¿pero alguien ha metido por ahí una radio o algo así? Ya. Ahora. Persohou, mira. Que lo que decía es que tú primero proteges el código con una contraseña. Eso es algo, y luego después de proteger el código le compilas como hace. Todo eso son complicaciones, o sea, añadidas para descompilarlo luego. No, claro, pero si puedes descompilar el código, dejas el código abierto después de lo que has hecho, aunque lo tengas compilado, si te lo han descompilado, lo mismo que te van a decir, puedes entrar o tienes acceso, lo mismo que van a pillar, lo mismo que la contraseña que hayas metido en código. Hombre, yo lo que creo es que para llegar a ese nivel de querer piratearte el software, y ya tienes que tener una aplicación que esté costando mucho dinero, que la quiera mucha gente y que alguien con conocimiento, porque simplemente con que cerrando la aplicación, que no tenga, cerrándola, convirtiéndola en ACCD y cerrándola que no tengas manera de meter, ya es complicado hasta una persona con conocimiento de Access avanzado, es complicado. Y sin herramientas no puedes. Para que alguien se metiera ahí, hombre, si tienes un software que va genial y empieza a usarlo mucha gente y tal, entonces a lo mejor tendríamos que plantearnos otra cosa, no estar hablando de esto, pero una aplicación normal, yo te lo digo para el nivel que me muevo yo, que pueda tener la gente, sí, por ahí, pero ¿se van a poner ahora a coger tu código? No sé, lo veo... Sí, no, en eso te doy la razón, pero lo que pasa es que, bueno, ya sabes, todo el mundo sabe de informática y dentro de los que saben de informática hay muchísimos expertos de nada que con tiempo que lo tienen, cogen y te lo sacan. Te digo por una aplicación de una empresa que instalé, que bueno, porque hicieron una paralela, etcétera, etcétera, exigí, pues bueno, pues si queréis en la nueva empresa, pues tenéis que pagar porque son aplicaciones distintas, distribuidas distintamente en 2 empresas distintas. Y no me lo saltaron, pero casi de milagro. Te con digo, un ficherito de licencia de esto ya lo tenías arreglado. Sí, no, la solución me parece... Que saquen el código, que saquen lo que quieran, pero no va a funcionar porque no lee los datos que no, o sea, no estoy en contra de lo que has presentado hoy, al contrario, joder, me parece súper interesante. No me he sentido atacado, tranquilo. No, te lo digo. Lo hago de muy buena gana, Lo sé, y te lo vamos, yo por lo menos en mi parte te lo agradezco, Y no, al contrario, o sea, me parece una idea genial y bien expuesta y además muy compleja, que es igual lo que nos puede importar un poco a todos. Esa es un poco la historia. Con lo cual, un poco mi preocupación es lo que he comentado, el maldito paso de que te desencripten pues tu código. Ese es el santo problema. Ya, bueno. Sí, yo esto que estás comentando tú, yo también lo he vivido de una empresa pues que luego se va y te cogen una aplicación que has hecho
Y yo creo que simplemente con 4 cosas eso lo puedes parar. Si ya quieres ponerle freno a un profesional que te tal, olvídate, te va a entrar y te lo va a quitar. O sea, es que hoy día, pero se hacen cada barbaridad. Pero claro, necesitas unos medios, un tiempo y unas ganas que en mis aplicaciones yo sé que no van a mover a nadie. A nivel de empresitas y lo que estamos hablando, no, con 4 cosas que pongas ya está, no hay manera de que te lo quiten. Y esta es una, que fue una de las razones por las que yo empecé a preocuparme de esto, ¿no? Por algo como lo que has contado tú, una anécdota de ese tipo, ¿no? Decir, jolín, mi aplicación, y eso que tenía contraseña, que tal. Pero da igual, enseguida ya la ves funcionando en otro lado y dices, ostras, tengo que hacer algo. Tienes razón. Agradecerte la charla y la ponencia que has hecho. Me parece súper interesante y, bueno, pues adelante. Bueno, yo, si le sirve a alguien, yo ya lo dije al principio cuando empecé con el grupo y me pidieron dar una charla. Jolín, he recibido tanto yo de la comunidad, o sea, utilizo tanto código que han hecho otros, que es justo que cualquier cosa que hagas la des, la pongas a disposición de todos, ¿sabes? Es que es justo porque hay tanta gente y tanto... Yo he aprendido tanto porque otros se lo han currado que claro, te sientes que dices que tengo una deuda, no voy a estar yo toda la vida, te sientes hasta mal a veces, ¿no? Decir, jolín, por ejemplo, el que ha hecho toda la encriptación, pues oye, ha hecho un trabajo brutal, brutal, y claro, ¿cómo se lo agradeces? Pues compartiéndolo, lo poco que puedas compartir.